tardes. Buenas tardes. Es un auténtico placer tenerla aquí en la biblioteca. Igualmente. Damaso Alonso de Dublín, del Instituto Cervantes. Un secreto bien guardado. Pues tengo uno, lo que pasa es que está tan bien guardado que ya no recuerdo cuál es. Un lugar para esconderse y un libro para llevar. El Médano, en Tenerife. Aunque allí no me escondo, allí todo el mundo más o menos sabe quién soy. Pero me gusta estar allí. Y un libro, muchos libros. Me gustaría llevar un libro que yo no hubiera escrito para escribirlo. ¿Dónde acostumbra a escribir? Allí en el Médano y en todos los medios de transporte. Escribo en los aviones, escribo en los autobuses, escribo mentalmente. La escritura es para mí un bosque en el que vivo. De cierta manera es la que me ha mantenido vivo desde chico. ¿Conserva alguna rutina a la hora de escribir? Sí, la rutina de que sea por la mañana, temprano, que todavía mi cabeza no esté contaminada con visiones mezquinas o duras. Me gusta la pureza, las impresiones puras, que yo pudiera sentirme ante la escritura como si estuviera inventando el mundo en ese momento. Como periodista, ¿dónde se siente más cómodo? En las redacciones, pero con los encargos. Si me hacen un encargo, soy una persona feliz. Me gusta contribuir al periódico, no ser un advenedizo, sino estar dentro del periódico. ¿Continúa creyendo que es la mejor profesión del mundo? Es una de las mejores profesiones del mundo para los periodistas. Otras para los arquitectos son la arquitectura, para los abogados supongo que el derecho, etc. Pero el periodismo nos ayuda a explicarnos el mundo a muchas personas, a los lectores y a los periodistas. De modo que yo me siento bien como periodista y por eso digo que es una hermosa profesión. Lo dijo también García Márquez, lo han dicho muchos, ¿no? Pero claro, ellos no son abogados, ni médicos, ni arquitectos, ni carpinteros. Si fuéramos otra cosa, seguramente esa sería nuestra profesión. ¿Considera que es una profesión bien valorada? Yo creo que ahora está muy valorada, muy mal valorada, sobre todo en España, ¿no? Porque los periodistas hemos hecho mucho por disminuirla, por hacer que sea un oficio muy poco trascendente, un oficio más bien subsidiario de la realidad que intérprete de la realidad. Yo creo que eso lo tenemos que resolver. Una entrevista que recuerde con especial cariño. Bueno, le hice una a Francis Bacon, que era muy impresionante para mí. Otra fue a Ingmar Bergman, que fue una entrevista muy complicada de hacer, porque él no quería ser entrevistado. Y yo ese día estaba muy deprimido y tampoco quería entrevistarlo. Ni él me dijo lo que le pasaba, ni yo obviamente le dije lo que me pasaba a mí. Pero la entrevista fue fantástica y nunca la olvido. Como el encuentro de dos miradas, que en cierto modo eran las miradas de dos niños. Además, tengo entendido que esa entrevista sufrió algún corte, ¿no? Una vez que ya se había Sí, realizado. el redactor jefe del País Semanal consideró que era demasiado larga y la acortó. Solo se publicó entera mucho tiempo después, cuando se murió Bergman. ¿Y una entrevista que no repetiría? Una que le hice a Bergamin, que era un hombre muy complicado, muy esquinado, muy difícil. Era un hombre que parecía un cuchillo. Tras la muerte de Semprún ha escrito mucho sobre él y, bueno, seguramente le gustaría incluso escribir más. ¿Qué es lo que más le sorprende de esta inolvidable figura? Pues que era un hombre extremadamente
exigente consigo mismo. Y las valoraciones que hacía de la vida, de la suya y del siglo XX, siempre eran interesantes. Y a mí ese rigor con el que se enfrentaba a la realidad y también a la autobiografía me resultó muy estimulante. Y siempre que le iba a ver, iba con muchas notas, como si fuera un examen. ¿Cómo cultiva sus amistades? Pues las cultivo frecuentándolas y mimando a las personas. He sido editor y eso ha contribuido a esa manera de ser. ¿Cómo administra su tiempo para hacer todo lo que hace? Pues todo el rato estoy pensando que voy a un examen. Entonces procuro hacer las cosas que tengo que hacer, ¿no? Si tengo que hacer una entrevista, la hago y la escribo. No digo, bueno, ya la haré. Luego estoy muy disponible siempre. Cuando las personas me piden algo, yo procuro cumplir si he dicho que sí. Me da mucha pereza a veces, pero los perezosos solemos hacer nuestro trabajo con prontitud para poder decir ya lo hemos hecho. ¿Le gusta discutir de fútbol? Sí, bueno, no discuto tanto, razono mucho el fútbol. Me gusta. El fútbol me salvó la vida, con lo cual le tengo mucha gratitud. ¿El fútbol le salvó la vida? Sí, porque yo de niño era muy enfermo y escuchaba mucho la radio. Y la radio entonces era fútbol, sobre todo. Y el fútbol me llevó a escribir de fútbol. Y la escritura del fútbol hizo que un periódico un día me publicara y a partir de entonces publiqué siempre, hasta ahora. En septiembre hará 50 años. Desde los 13. 13 años, ¿verdad? Y ya para terminar, un sueño cumplido y un sueño que le queda por cumplir. Bueno, un sueño cumplido es el que dormiré esta noche, ¿no? Sueño mucho. Luego no recuerdo muy bien los sueños, pero en la duermevela siempre me imagino haciendo algo. Siempre estoy haciendo algo, incluso cuando duermo. La mayor parte de mis libros son sueños que ya he vivido y que yo cuento. ¿Y alguno que le queda por vivir? Ver hablar a mi nieto, ver qué se le ocurre, cómo se encuentra en este mundo al que le ha traído mi hija, ¿no? ¿A quién se parece? ¿Cuáles son las motivaciones que tiene en la vida? ¿Cómo se lleva con el abuelo? Las preguntas que haga. La verdad es que la vida siempre es por si viene alguien. Pues bueno, ha sido un verdadero placer y espero que haya disfrutado con la entrevista. Que Muchas sí. gracias. Muy bien, encantado.